100.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Desde el corazón del Caribe, donde cada espacio cuenta una historia, llega a Casa Diz, diseño que inspira vida, con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz. Una mirada crítica, creativa y humana al diseño que transforma comunidades, educa mentes y celebra la vida caribeña. Comienza ahora el diseño que deja huellas. Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Casa Diz. Y aquí hoy vamos a hablar continuamente. Nuestro tema de presencia es cómo el diseño está en todo, ¿verdad? Que el diseño es un gestor de diálogo, es un gestor de identidad y es un gestor de cultura. Y nos toca en esta ocasión, junto al arquitecto Eliseo Berríos Rosado, presidente del American Institute of Architects Puerto Rico, del capítulo de Puerto Rico, hablar precisamente de lo que va a ser la convención y la conferencia de arquitectura y diseño 2025, titulada Identidad, Territorio y Práctica Contemporánea. Bienvenido a casita una vez más, arquitecto, ¿cómo está? Parece que la tecnología, recuerden que la tecnología y yo tenemos nuestros retos, así que parece que perdí ahí momentáneamente al arquitecto, que lo tengo ahí conmigo, pero estamos parece que ya se nos fue, pero no importa. Vamos a ir reconectando, y mientras vamos reconectando, vamos a recordar que hemos estado hablando, ¿verdad? En los pasados programas hemos ido siempre siendo bien enfáticos, como siempre en Casa Diz, sobre el tema de cómo el diseño incide en todas nuestras gestiones, ¿verdad? Y si ven ahí un revolú a mi espalda, pues no se preocupen que estamos ocupándonos de conectarnos con el arquitecto nuevamente. Pero yo continúo acá. Vamos a seguir hablando de cómo la comunidad, cómo nuestra identidad, ahora este tema de cultura que sigue tomando mucha vigencia y mucha importancia, y ya creo que tengo al arquitecto de regreso, así Hola. Que ahora me escucha, arquitecto, disculpe. Ahora sí, no la escuchaba. No sé que se preocupe, pero ya introdujo estamos el tema, aquí. pero hasta ahí llegué. Qué bueno, pues comentaba con nuestros radioescuchas que, ¿verdad?, que el diseño es un gestor del diálogo, de la cultura, de la identidad, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Y hemos ido en Casa Diz siempre enfatizando en esa área, y no tocaba menos ni más, ¿verdad?, que se acerca la conferencia y la convención del American Institute of Architects, capítulo de Puerto Rico, que es próximamente, y que lo teníamos de regreso en casita, precisamente para que nos hable de lo que va a ser este evento, que tiene un título interesantísimo, ¿verdad? Que quiero que usted sea el que nos los introduzca. Así que cuéntenos, arquitecto. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Pues como mencionas, vamos a tener nuestra conferencia y convención anual del AIA Puerto Rico. Va a ser el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre en el Hotel Caribe Hilton de San Juan. Quisimos ir a un lugar con importancia arquitectónica, ¿no?, que nos inspira, y aun cuando ha sufrido muchas intervenciones, pues aún conserva ese esplendor, ¿no?, de la época, y ese diseño que tiene que ver con el lugar donde se edificaba. Traemos este tema de identidad, territorio y práctica contemporánea precisamente para eso, para plantearnos que nuestra práctica arquitectónica debería estar basada más en el lugar donde lo hacemos, ¿no?, en el contexto, en el territorio, y en una búsqueda de nuestra identidad, que debe ser arquitectura que esté a tono con lo que nuestro espacio, el Caribe, Puerto Rico necesita. Vemos que la arquitectura quizás es bastante genérica ya,
y bastante estandarizada en el mundo, ¿no? Vemos los mismos edificios o las mismas maneras de diseñar en casi todo el mundo. Y lo que estamos planteando es que hay otra manera también de diseñar que quizás es hasta más apropiada para nuestro entorno. Así que estamos viendo que aún hay prácticas en Latinoamérica que siguen renovando esa postura de que la práctica tiene que ser situada, crítica y súper comprometida con el contexto social donde está, sobre la cultura y sobre el ambiente donde se desarrolla. Eso es lo que estamos persiguiendo con este tema, y es un poco, traemos conferenciantes internacionales que tienen prácticas de este tipo, ¿no? Que están muy situadas, muy atadas al material del lugar, a la comunidad donde sirve, al país donde se construye. Y queremos plantearnos entonces nosotros como puertorriqueños y como arquitectos, diseñadores, ¿por qué no trabajamos todos de esa manera? Y así probablemente tenemos un mejor entorno construido. Me parece que esto es una oportunidad para ver prácticas de otras personas y nosotros un poco identificar qué de nuestra práctica va por ese camino y qué no, y pues conversar y tener un intercambio de ideas, un intercambio cultural, un intercambio profesional, para ver cómo podemos mejorar nuestra práctica de arquitectura en Puerto Rico y ser mejores profesionales. Sé que desde las plataformas del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, igualmente desde las plataformas de la IA, capítulo de Puerto Rico y el capítulo, ¿verdad?, internacional, pero hablando de nuestro contexto, ¿verdad?, como bien usted menciona, se está presentando, el colegio está siendo bien enfático y bien verbal en los últimos años sobre esta necesidad de reconocer nuestro entorno, de reconocer cómo, ¿verdad?, el derecho a una vivienda digna, ¿verdad?, y eso conlleva unos precios que sean asequibles, el tema de los materiales, el tema de cómo nosotros estamos viéndonos como entidad, ¿verdad?, como cultura, como pueblo, como una isla que somos, y entonces tratar de cambiar, como usted menciona, o de mirar, no tanto, bueno, hay una dimensión de cambio y usted me corrige, este tema de que sí vemos cosas extraordinarias cuando viajamos el mundo y queremos y sabemos que la historia nos dicta que tenemos influencias arquitectónicas, de diseño y demás a través de lo que ha sido la evolución de esta isla. Pero cuán importante, y se los reconozco, ¿verdad?, cuán importante y cuál es el impacto que usted puede valorar o entiende que estamos teniendo, especialmente ustedes los arquitectos, en realmente ser consistente, porque lo que quiero traer es esto, la consistencia que ustedes en todos sus foros están precisamente tratando de impulsar, de la importancia de tener ese diseño que sea más de identidad del entorno donde estamos, a simplemente tener ahí como que algo tan simple o una copia tan grande de lo que pueda estar ocurriendo en otro lugar, y cómo se les está facilitando o dificultando, o cómo vemos que vamos en ese camino. Pues no todo lo estandarizado, modular o genérico queremos decir que es malo. Hay ciertas tipologías que para eso funciona, ¿no? Uh-huh. No hay mucho que buscarle para una farmacéutica, por ejemplo. Pero para el resto de la arquitectura, la que habitamos día a día, sí es importante tener visiones diferentes. Yo lo que propongo en esta conversación es que tengamos visiones alternativas de cómo concebimos el espacio desde otros lugares, desde nuestra memoria, desde nuestra comunidad, desde el riesgo. En Puerto Rico eso es súper importante. Desde el riesgo me refiero a todo lo que pasa con el cambio climático. Uh-huh. Cómo es nuestra respuesta como diseñadores al cambio en la costa, ¿no? A construir en las costas, en lugares donde hay deslizamientos, en zonas inundables. Puerto Rico tiene todos los posibles riesgos que un diseñador se puede enfrentar. Es un gran reto diseñar en Puerto Rico, es un gran reto diseñar en el Caribe, y por eso mi invitación es a que conversemos, a que
cómo nuestras prácticas tienen que ir desde ahí y no que sea un edificio que se impone a un lugar, a un barrio, a una condición geográfica o una condición ambiental, y si simplemente se impone y después vemos las consecuencias de cómo reacciona el área, cómo reacciona la comunidad, cómo reacciona el usuario. Si lo viéramos de la otra manera, en que siempre diseñáramos para adecuado a las condiciones y necesidades del lugar, yo creo que tendríamos una mejor arquitectura en general y mejores diseños en general. Así que se benefician las dos partes, se beneficia nuestra comunidad, que es el usuario, y nos beneficiamos nosotros como practicantes de la arquitectura, pues porque tenemos la oportunidad de desarrollarnos mejor y traer nuevas ideas. Dificultades, pues muchas. Puerto Rico tiene condiciones particulares con los materiales, ¿no? Aquí no tenemos acceso a gran variedad de materiales. Aquí es muy difícil customizar cualquier cosa. Conocemos las situaciones para importar materiales o cosas del resto del mundo, que no tenemos esa posibilidad de tan fácil traer cosas que no sean de Estados Unidos, ¿no? La condición de isla pues nos hace traer todo, básicamente todo. Así que nuestro día a día como arquitectos y diseñadores es bastante reducido lo que tenemos. Pues tenemos hormigón, tenemos ventanas de aluminio, tenemos losa de cerámica y pues tratamos de usar la madera. Pero ahí empiezan nuestros retos, y nuestros retos como diseñadores, o por lo menos como lo enfrenta yo y mi equipo y yo en la oficina, es qué podemos hacer más con lo mismo que tenemos siempre, con los mismos materiales, y sí empujar un poco a ver cuándo podemos integrar un material distinto o usarlo de manera distinta. Así que para nosotros es como un reto diario como diseñadores. Y siempre queremos que nuestros proyectos pues tengan un sello de que es de aquí. Y no es que se den a la banderita de Puerto Rico, es que sea adecuado al lugar donde se está diseñando. También la sostenibilidad, ¿no? Sabemos que en Puerto Rico pues no se le da mantenimiento básicamente a nada, entonces tenemos que ser responsables en nuestros diseños y producir cosas que requieran poco mantenimiento. Pues tenemos una serie de retos con el clima, con la política pública, con la política privada, ¿no? De que no se cuidan necesariamente las cosas. Así que tenemos unas realidades bien complejas a las que tenemos que responder como diseñadores, y de eso se trata, que estas conferencias y estos conversatorios que vamos a tener, nos pongamos a hablar de estas cosas y busquemos como soluciones que podamos implementar en nuestra práctica. Tenemos 4 charlas magistrales y 2 conversatorios que podemos hablar de eso según usted me deje saber. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa, pero antes de irnos a la pausa, te pregunto, arquitecto, si nosotros, y esto es una pregunta capciosa, ¿verdad? Si nosotros fuéramos a categorizar generalmente o en forma macro, ¿qué sería una identidad ¿verdad? ¿Qué tipo de identidad tendría una edificación de Puerto Rico? No quiero decir criolla, porque no quiero llegar a ese punto, y como bien usted menciona, el tener edificios, tener infraestructura con una identidad nuestra, no es que tenga la banderita, ni seamos así, tú sabes, todo muy patriótico. ¿Cuáles serían como que esos 5 puntos o esas 5 características, perdóneme, puntuales que podríamos empezar o que ya se han ido identificando como si tiene diseñar tomando en consideración tal cosa, eso sería, ¿verdad? Si hablamos del pasado, pues obviamente sabemos que en su momento eran los bloques ornamentales, los terrazos, y era como que algo que era más de aquí porque lo teníamos en producción, ¿verdad? Y como usted menciona, el concreto, la cerámica, además, y sabemos que la madera hasta donde lo podemos trabajar, porque entonces tenemos limitación de materiales locales, y entonces entre comillas tenemos una alimentación de manufactura que a la misma vez aumenta los costos. Cuéntenos. Pues mira, esa pregunta es bien difícil porque yo traigo este tema a colación porque no necesariamente tenemos definido lo que es una identidad puertorriqueña en la arquitectura. Yo creo que los puertorriqueños estamos en busca de esa identidad
en todo, Sí. en todos los aspectos sociales, ¿no? Quizás lo tenemos mucho más definido en la música, por ejemplo, y en la comida, ese tipo de cosas, pero en todo lo demás es muy complicado decir cuál es, no es algo específico. Y mi invitación es a que empecemos a hablar de esto más y a identificarlo. Y cada cual va a tener una respuesta diferente, no va a haber una definición única. Es como, no hay una definición única de nacionalidad, no hay una definición única de puertorriqueñidad, pero en la medida en que nosotros, hablando de algunos puntos, nos agarremos al contexto, y decir el contexto implica muchas cosas, porque cuando hablamos del contexto estamos hablando de la geografía, estamos hablando de la cultura, estamos hablando de la historia de ese lugar. Así que si trabajamos siempre mirando el contexto, vamos a tener garantizado que nuestra obra, nuestra intervención arquitectónica sea adecuada para el lugar. Ese es lo primero que me viene a la mente. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que nuestra arquitectura debe ser duradera y resiliente, ¿no? Porque tenemos unas condiciones atmosféricas y pues tenemos huracanes, tenemos terremotos, tenemos un clima muy complicado. También lo que usted menciona, los materiales y la memoria. A mí me parece interesante cómo materiales que son muy buenos, como los que mencionaste, los bloques ornamentales, el terrazo, la artesanía que tenía Puerto Rico en mobiliario, mobiliario criollo, si le queremos llamar, todo eso se ha ido perdiendo y no lo fabricamos más. Así que yo creo que una buena manera de empezar sería volver a incentivar que se produzcan aquí esos materiales que empezaban a crear una identidad puertorriqueña en la arquitectura. Lo vemos en la arquitectura del 1900, ¿no? Donde muchas cosas que eran, pues, que traían de Europa, se criollizaban o se puertorriqueñizaban dependiendo la necesidad del puertorriqueño, el lugar donde estaba, o el artesano o el constructor que le iba a hacer, depende de sus habilidades. Entonces, eso se perdió, ¿no? Perdimos la capacidad de producir nuestros propios materiales, perdimos bastante, diría yo, la posibilidad de tener personas especializadas, artesanos que trabajen la madera, que trabajen el hormigón bien, que trabajen la herrería bien. Son cosas que nos aportarían mucho al diseño y nos permitirían buscar identidad. Y buscamos identidad cuando nos dejan tener creatividad, cuando tenemos posibilidades de hacer cosas. Si tú no puedes hacer básicamente nada, eso pasa hasta con un artista plástico. Imagínate que un artista plástico tú le digas, pues solamente tienes color azul y amarillo. Y solamente pintan con acrílico. Bueno, puede producir una buena obra, pero es limitada a esas condiciones que le están dando. Y yo siento que nuestras condiciones son bastante limitadas como diseñadores y es un reto diario de hacer mejor arquitectura de lo que tenemos, pero para trabajar este tema de la identidad del territorio y mejorar nuestra práctica contemporánea, tenemos que empezar a ver estas cosas. Necesitamos más herramientas, necesitamos más posibilidades de materiales, necesitamos que el público esté súper educado y aproveche el diseño, que nos dé la oportunidad y nos pida que hagamos mejores obras. No hay nada mejor que un cliente que te exige buen diseño y que está consciente de que eso es bien importante en su vida o en su trabajo o en el espacio donde van a estar sus niños. Así que eso es otra parte importante, la concienciación ciudadana, ¿no? De que la arquitectura es más que arte, es una necesidad y en la arquitectura es donde nacemos, donde vivimos, donde vamos a la escuela, donde trabajamos, donde vamos a morir, hasta donde nos entierran es arquitectura. Entonces, ¿por qué no lo tomamos como lo que es? Es un servicio esencial, es algo importantísimo y es de las cosas que más va a aportar a nuestras vidas. Yo siempre he dicho que salud, seguridad, educación y arquitectura, en mi opinión, vendría después. Y no me parece que lo tenemos todo así de claro, o por lo menos ese es mi punto de vista. Y yo ahí simplemente le voy a añadir y el diseño. Así que vamos a ir a una pausa y de regreso, precisamente, vamos para que nos cuente todas esas conferencias, esos perfiles, toda esa área de educación para que, ¿verdad?, los profesionales y las personas que participen de esta conferencia y convención del AIA capítulo de Puerto Rico, pues puedan irse educando, adiestrando y ampliando sus horizontes, ¿verdad? Visuales y en su visión de lo que
de lo que es ir en ese camino de identidad, cultura y cómo vamos a transformar nuestros edificios. Así que vamos a una pausa y al regreso continuamos en casita con el arquitecto Eliseo Berríos Rosado, presidente del AIA, capítulo de Puerto Rico. Regresamos en breve a Casa Diz. El Centro de Piezas Tony Ruiz está de fiesta. Celebramos en grande nuestro aniversario y lo hacemos contigo. Lo que esperabas ya es realidad. Ahora abrimos todos los domingos de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Especiales todos los domingos en baterías y aceites. Aprovecha y dale mantenimiento a tu carro al mejor precio. Centro de Piezas Tony Ruiz, el único auto parts que hace delivery en Lares. Llámanos al 787-897-2660 o al 787-669-0355. Celebramos contigo nuestros años de servicio, porque nuestros clientes son más que clientes, son familia. Nuestro Auto Parts está repleto de mercancía con las mejores marcas del mercado y nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte. Visítanos en el Centro de Piezas Tony Ruiz. Te esperamos juntos para celebrar. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. En Quebrada Coop celebramos el mes del cooperativismo contigo. Aprovecha tu préstamo personal desde 500 hasta 2,500. Sin experiencia de crédito, poco crédito, crédito afectado. Solicita ahora llamando al 787-898-7979 o en quebradacoop.com. Oferta válida hasta el 31 de octubre del 2025. Acciones y depósitos asegurados por COSEP hasta 250,000, no por el gobierno federal. Tu única oportunidad la tiene Quebrada Coop. Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre a tu servicio. Ya estamos de regreso aquí en Casa Diz con la doctora Margaret Díaz Muñoz. Y ya nos encontramos de regreso en casita y nos acompaña el arquitecto Eliseo Berríos Rosado, presidente de la AIA, capítulo de Puerto Rico, para precisamente darnos todos los detalles de lo que va a estar ocurriendo este octubre 31 y el 1 de noviembre
en el Hotel Caribe Hilton, donde se va a llevar a cabo la convención de la IA Capítulo Puerto Rico. Cuéntenos sobre esas conferencias magistrales, ¿qué es lo que va a estar pasando allí? Pues tendremos muchísimas cosas, te voy a decir por lo menos las principales. Claro. Vamos a comenzar el viernes con un conversatorio súper importante que se llama Arquitectura, Cambio Climático y Regeneración Territorial. Este conversatorio, pues, obviamente, como dice el título, pues, va a abordar el tema del cambio climático y el diseño. Lo va a moderar el doctor Fernando Abruña, FAIA, que sabemos que es muy reconocido en Puerto Rico, en Latinoamérica, en muchos lugares como un experto en todos estos temas de sustentabilidad. Y vamos a tener panelistas bien interesantes. Vamos a tener un geomorfólogo de aquí de Puerto Rico, que se llama Pedro Matos, que es investigador del recinto de Mayagüez del UPR. Vamos a tener al arquitecto Francisco Susmel de Argentina, que es especialista en economía urbana y en arquitectura comunitaria, y a la arquitecta Erandi Jiménez, que es de México, que es una experta en lo que es manejo de todo lo que tenga que ver con diseño sustentable a nivel de ciudad y planificación. Ahí empezamos el día con ese tema bueno y fuerte, ¿no? Uh-huh. Luego vamos a tener nuestra primera charla magistral, conferencia magistral. Vamos a tener al otro arquitecto de Argentina que se llama Gonzalo Bardac, y su charla se titula Paisaje, Materia y Habitar en la obra de Gonzalo Bardac. Y cada uno de estos arquitectos va a estar explicando cómo ellos manejan en su práctica el tema que explicamos en la primera parte del programa, que es la identidad del territorio, la práctica contemporánea, cómo trabajar desde el lugar donde están y arraigados a la memoria y a esas cosas que lo hacen único y que hacen de sus prácticas muy adecuadas para su entorno. Luego tenemos otra charla magistral que la va a estar dictando la arquitecta Aisha Ballesteros, que ella es socia y directora de JSA México, en su conferencia magistral que se llama Habitar lo cotidiano, de configurar el espacio desde la experiencia, la memoria y la materia. Ellas trabajan espacios comerciales también. Hay muchos restaurantes muy reconocidos, para no decir marca, que han estado a cargo de esta arquitecta, así que vamos a ver un poco de arquitectura comercial de parte de Aisha. Tenemos el sábado en la mañana un conversatorio súper interesante que se llama Dos miradas, un territorio, identidad, memoria y pertenencia, que va a estar compuesto por arquitectos de la diáspora, una arquitecta de aquí de Puerto Rico, Brenda García de Architecture Studio, va a ser la moderadora, y vamos a estar hablando un poco de cómo los arquitectos de la diáspora ven la práctica en Puerto Rico y cómo ser puertorriqueños y latinoamericanos, caribeños, incide en su práctica en Estados Unidos. Así que sabemos que la comunidad de la diáspora en Puerto Rico es amplísima, así que no queremos dejar fuera esa comunidad. Continuamos con otra charla magistral que la va a dictar el arquitecto Rafael Pardo de México. Eso se va a llamar Materia, Territorio y Silencio. Este arquitecto tiene una obra brutalista, espectacular, que es digna de ver y digna de admirar cómo utilizar el material, especialmente el hormigón, que es muy vigente para nosotros los arquitectos en Puerto Rico. Va a ser muy interesante. Nuestra última charla, conferencia magistral, va a ser Materia, Memoria y Territorio, y la va a tener el destacado arquitecto de México también, Mauricio Rocha. Vamos a culminar el sábado con una charla técnica que la va a dar un ingeniero de Puerto Rico que se llama, es el presidente de 3MG, Manuel Ray, y su tema va a ser la respuesta al cambio climático desde la ingeniería costera en Puerto Rico. Y él va a estar entonces abordando casos de estudio de cómo la ingeniería puede tener una buena práctica en el manejo de construcciones en la costa y ese tipo de proyectos. Aparte de eso, vamos a tener otras charlas técnicas, vamos a tener los cócteles, vamos a tener para el networking, vamos a tener también más de 50 exhibidores, de unos 60 y pico de exhibidores. Es probablemente la expo más grande que hemos tenido en nuestra historia de la IA, y vamos a tener de todo lo que los arquitectos utilizamos para diseñar, para construir, de todo lo que te puedas imaginar. Allí va a haber una representación, así que los arquitectos emergentes, los estudiantes se van a beneficiar
especialmente de esto, pues porque van a tener la oportunidad de conocer todo lo que tienen como recursos para diseñar y construir. Importante mencionar que esto es abierto al público general. Esto no es solo para arquitectos, todo el mundo puede adquirir su boleto y estar allí en las charlas y en la expo. Así que invitamos al público general, a profesionales afines, ¿no? Entiéndase ingenieros, artistas, diseñadores de interiores. Nuestra educación continua no solo aplica a la IA, muchas de nuestras conferencias le van a aplicar a los arquitectos que no son parte de la IA y también a los diseñadores de interiores afiliados al CODI, que es el Colegio de Diseñadores y Decoradores de Puerto Rico. Así que queremos que vengan todos y que conversemos entre distintas disciplinas. Siempre invitamos a ingenieros, a contratistas y vamos a tener entonces un poco de todo allí y ojalá tengamos muchas personas que no son arquitectos en nuestra actividad. Ya escuché el detalle de la expo y creo que, ¿verdad? De los años que yo llevo participando de la conferencia y de la actividad de la IA, va a ser como que mucha grande, gente, sí. Muchos expos, muchos sí, expositores que son es casi el doble de lo que tenemos normalmente. El Caribe Hilton nos da esa oportunidad de tener ese espacio, así que vamos a tener mucha variedad este año. Así que no duden en darse la vuelta porque tenemos también muchos exhibidores que nunca habían estado con nosotros. Así que van a ver cosas nuevas este año. ¿Cómo se pueden registrar las personas que estén interesadas en participar del evento, arquitecto? Pues hay dos maneras de encontrar los boletos. Puedes entrar a iapr.com y rapidito que entra a la página, lo primero que le va a salir es el botón para registrarse y también nos pueden buscar en Eventbrite bajo AIA Puerto Rico o ponen el nombre, Identidad, Territorio, Práctica Contemporánea en la plataforma de Eventbrite y lo van a poder localizar. Estas son las dos maneras de obtener los boletos. También van a poder obtenerlos en la entrada, si fuera el caso, ¿no? Si alguien no tiene la oportunidad de comprarlos con anticipación, puede llegar allí y tanto el viernes como el sábado puede llegar allí a la puerta y va a tener la oportunidad de entrar. Para información nos pueden escribir a info@iapr.com info@iapr.com y nos pueden llamar al 939-348-0727. 939-348-0727. Bueno, yo tengo que preguntarle antes de que nos despidamos, ¿verdad? Ya tenemos toda esa información, los títulos, ¿verdad? Y los paneles, los profesionales que están seleccionados para participar de los paneles y demás, como podemos ver, son de alto calibre, con mucha experiencia y que van a aportar, ¿verdad?, a esa conversación, a ese diálogo de cómo ampliamos y empezamos a reconocer nuestro horizonte ¿verdad?, por identificarlo de alguna forma. Pero, ¿usted sigue como presidente? ¿Se queda o entra un presidente nuevo? ¿Qué ocurre? Pero antes de eso, cuéntenos cómo ha sido este año, ¿verdad?, a cargo de la presidencia de la IA Capítulo Puerto Rico, que sabemos que han estado muy activos, pero ¿cómo ha sido la experiencia? Pues intensa, muy intensa. Hemos hecho muchas cosas este año. Hemos tenido mucha educación continua de mucha variedad. Hemos tenido conferencias de Estados Unidos y de Latinoamérica en diferentes actividades durante el año. Hemos estado bien activos también con los estudiantes, con los capítulos de estudiantes del AIA. Tuvimos nuestra gala, son los premios más antiguos y más importantes del quinta edición. Quisimos celebrarla en grande, hicimos una gala en el Museo de Arte de Puerto Rico, presentaciones, ¿no?, proyectos o varios premios como el de Asociado del Año, que es un premio que se le da a un arquitecto que aún no tiene licencia, pero que aporta, está en el proceso de licenciarse y aporta muchísimo a la profesión y a nuestro
ese premio en Miraida Rodríguez. También dimos el premio por primera vez a la firma de arquitectura que lo recibió arquitectura estudio, y también es la tercera vez que se otorga la medalla de oro, que es el máximo premio o el máximo honor que otorga el AIA en Puerto Rico. El primero se le fue otorgado a Andrés Mignucci, recordarán, eso fue creo que en el 2022. La segunda, y ahora por tercera vez se otorgó al arquitecto Marchand Cifre. Pudo hacer hicieron esa nominación y él estuvo muy complacido con su trayectoria. Todos eran hispanos, pero gente con una trayectoria. A Francisco Elías de México, y tuvimos a Graciela Carrillo, una colombiana radicada en Nueva York, y a Luis Álvarez, que es un venezolano radicado en Nueva Orleans. Así que buscamos todos estos hispanos súper destacados en la industria del diseño y de la arquitectura, pero quisimos que fueran todos gente capaz de entender el contexto de Puerto Rico, del Caribe y de la latinoamericanidad, así que pudieran evaluar los proyectos de manera muy consciente. Se otorgaron sobre 30 y pico de premios, así que fue una edición de los premios súper especial. Tratamos este año de hacer mucho acercamiento a la comunidad y trabajamos también con la defensa de la profesión, ¿no? Estuvimos, igual que el Colegio de Arquitectos, pendiente a las cosas que afectan nuestra profesión, igual que el CODI, estuvimos participando, cabildeando, ¿no? A favor de nuestras profesiones, pues por las leyes que se fueron aprobando este año, que nos van a afectar bastante. Tenemos nuestra convención y nos acaba el año, aún tenemos varias actividades más que hacer, así que pendientes a nuestras redes, que no se acaba el año con la convención. Tenemos cosas interesantes todavía en el mes de noviembre y diciembre. Fantástico, yo le agradezco muchísimo. ¿Hay algo que quiera añadir sobre...? Bueno, la presidenta electa es la arquitecta Mariela Bravo. Okay. Socia de la firma de Manuel Bermúdez Arquitectos. Ella empieza en enero y yo paso a ser el pasado presidente y me quedo como asesor de la Junta de Directores el año siguiente. Ese es nuestro sistema, ¿no? El vicepresidente se convierte en presidente el año siguiente. Así que eso ya está definido, y en nuestra asamblea pues se elegirá el resto de la Junta de Directores, que va a correr el AIA en el 2026. Excelente. Bueno, yo le agradezco, ¿verdad?, que siempre está acá con nosotros en Casadís y nos comparte, ¿verdad?, su opinión, su posición, su perspectiva, ¿verdad?, de cómo la arquitectura y cómo el AIA, en este caso, con este año de presidencia, ha estado, ¿verdad?, en la comunidad. Toda la información sobre la convención, que va a ser, repetimos, el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Caribe Hilton en Puerto Rico. Pueden conseguir sus boletos a través de aiapr.com en Eventbrite, buscando aiapr.com. Sigan el capítulo del American Institute of Architects en las redes sociales para que se mantengan. Ellos tienen la iniciativa de Women in Architecture, tienen, ¿verdad?, distintas iniciativas y distintos eventos, ¿verdad?, que llevan a cabo con las comunidades y con otros colegios profesionales. El arquitecto Eliseo ha sido partícipe de la convención y conferenciante en la convención del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores, y siempre colabora con nosotros. Así que les deseamos mucho éxito. Allí nos veremos el 31 de octubre para compartir con ustedes en todo su evento y nutrirnos de esa información, ¿verdad?, que es ese cuerpo que cobija nuestros interiores, y cómo nosotros, ¿verdad?, podemos tener una comunicación alineada y unísona para precisamente aportar. Nosotros desde el diseño de interiores, ¿verdad?, en conjunto con los arquitectos, conocer, ¿verdad?, cuál es ese vocabulario, cuál es esa intención, cuál es esa visión, para unirnos todos, como hemos hecho en distintas otras iniciativas,
y poder, ¿verdad?, encaminarnos y encaminar a los futuros profesionales, ¿verdad?, que son esos estudiantes que están formándose hoy día y que están en proceso de convertirse en profesionales licenciados. Así que gracias, arquitecto, por acompañarnos y estar aquí en casita con nosotros. Sabe que esta es nuestra casa. Próximamente, después de enero, tendremos a la nueva presidenta para que nos hable de ese plan de trabajo 2026 y todas las cosas que podemos estar esperando por ahí de la IA de Puerto Rico. Un gusto estar con ustedes y, como siempre, muchas gracias por el espacio y por divulgar todas nuestras iniciativas. Seguro que sí. Aquí siempre en Casa Diz los vamos a estar apoyando y ustedes pues no se retiren, que vamos a una pausa y al regreso pues yo vengo a despedirme del programa y a darle 2 o 3 informaciones de cosas que deben de estar mirando en el diseño y la decoración para el otoño 2026. Regresamos en breve a Casa Diz. Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint. Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre a tu servicio. En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio. Ya estamos de regreso aquí en Casa Diz con la doctora Margaret Díaz Muñoz. Y ya estamos aquí para el cierre del programa, pero no quería que nos fuéramos sin tener presente que ya estamos en otoño, ¿verdad? Estamos en otoño y nos estamos preparando ¿para qué? Para el Día de Acción de Gracias, para las festividades, para hacer esos cambios pequeños que renueven nuestros espacios, aquellos toquecitos que nos recuerden que estamos en una transición, que ya pasamos la transición, ¿verdad? De la estación del año, que aquí no se sienten tanto, pero siempre nos gusta tener presente. Sabemos que estamos yendo a los comercios y en los comercios ya no hemos pasado el 31 de octubre y ya está todo lo de... Y no hemos llegado al Día de Acción de Gracias y ya tenemos mucha transición a elementos decorativos navideños. Pero solo quiero invitarlos a reflexionar sobre varias cosas. En Casa Diz hablamos de sostenibilidad, hablamos de diseño, hablamos de adaptarnos a los entornos, hablamos de cómo el diseño, ¿verdad?, es un gestor del diálogo entre nuestra identidad, el entorno, la comunidad
y nuestros estilos de vida. Y hay una cosa bien importante, y un poco era un entremensaje que nos dejaba el arquitecto Eliseo Berríos sobre cómo nosotros, ¿verdad?, tenemos influencias del mundo. Claro, perfecto, eso es buenísimo, pero cómo nosotros a su vez debemos de tener nuestra identidad, y que esa identidad no es ahora solamente andar con una flor de maga, una bandera de Puerto Rico, una pava, un traje de bomba y plena. No, nuestra identidad a nivel de diseño tiene muchas otras características, elementos de color, elementos de materiales, texturas, tanto visuales como táctiles, elementos de composiciones de los textiles que utilizamos tanto en la moda como en la moda del hogar, que es precisamente esa parte decorativa. Y cómo nosotros no perdernos, ¿verdad?, entre tanto consumo, entre todo lo que vemos y cómo lo adaptamos a nosotros. Recuerden que aquí siempre les recomiendo que la primera opción es ir de compra dentro de su propia casa. Verifique que usted ha comprado, ha adquirido, le han donado o le han regalado un elemento que tenga un carácter de calidez. Y cuando hablamos un elemento de carácter de calidez, estamos hablando de la madera, no importa el tono, estamos hablando de la madera, estamos hablando de tonos ocres, como los anaranjados, los rojo naranja, los marrones, los cremas, el mismo amarillo naranja, entre otros. Miremoslo en tonos altos, colores bien densos, y a veces que se ven hasta que son neutralizados, y que es lo que las personas comúnmente llaman como los colores sucios. Pero también miremoslo en tonos pasteles, en esos tonos suaves que nos proveen ternura a su vez, ¿verdad? Lo tenemos desde el aspecto bien elegante en un tono, y lo tenemos desde ese aspecto tierno en los colores pasteles de esas gamas de colores de calidez. Precisamente eso trae, muévalo de lugar, póngalo en escena, póngalo a la vista en un lugar donde a usted le traiga confort. Siempre los aromas son un elemento extremadamente importante. Tenemos, ay, se me fue mi background, disculpen. Tenemos el detalle de, bueno, nos quedamos sin background, pero tenemos el detalle de los aromas. Los aromas en los ambientes interiores siempre nos dan una dimensión distinta, así, y nos ayuda, ¿verdad?, a ponernos en otra sintonía. No tiene que cambiar los muebles, unos cojines, un throw, una frazada, un elemento que, volvemos, invite a la calidez, a la comodidad, al confort en el espacio. Y entonces vamos entonando nuestro espacio para prepararnos, gracias Michelle, para prepararnos para la época navideña, y prepararnos para primero Acción de Gracias, luego la época navideña, y después va a ser una particularidad de insertar elementos navideños dentro de esta gama. ¿Por qué? Porque las tendencias para Navidad, que vamos a hablar de eso la semana que viene, las tendencias de Navidad traen muchos colores pasteles, muchos colores, ¿verdad?, muchas gamas de color que tengan que ver con calidez. Y entonces siempre va a estar el brillo, porque eso es parte de nuestra identidad, ¿verdad? Así que siempre va a haber mucho brillo, pero estamos hablando de una Navidad un poco más en confort, un poco más con un elemento de sostenibilidad. Ahí perdí mi background otra vez, pero no importa porque ya estamos terminando el programa. Lo que es importante es que tengan presente esos tips. Recuerden, calidez, confort, los colores ocre, tanto en tonos como en tintes, aromas, ¿verdad?, que inviten al confort. Y vaya de compra en su casa, vaya identificando ese regalo, esa pieza, ese elemento que le da confort y que lo tenemos nuevamente
que mover de lugar para que precisamente nos ayude a ir cambiando el tono del hogar. Como está pasando con mi pantalla, que va y viene, pues porque él está cambiando el tono del hogar. Así que de este hogar que es Casa Diz. Nada, nos vemos la semana que viene con más recomendaciones, porque sí, la semana que viene el programa se va a dedicar precisamente a hablar un poco de esas transiciones que vamos a tener de elementos para las tendencias, preparándonos para la tendencia de Navidad y las tendencias del 2026 decorativas. Y después vamos a hablar de moda y todo lo demás, y para eso ya ustedes saben quién va a estar por casita. Nada, gracias por acompañarnos a un programa más aquí en Casa Diz. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, cada gesto, cada trazo, cada decisión es diseño. Vive la vida con intención, armonía y belleza caribeña. Hasta el próximo miércoles aquí en Casa Diz. Diseño que inspira vida.